Noticias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Fuentes Confiables. Soy José Manuel Rodríguez, en esta ocasión por mi compañero Fernando del Rincón. Antes de presentar a mis invitados, quiero aclararles que este programa está siendo grabado unas horas antes de su difusión. Con esta aclaración hecha, presento a mis invitados, profesor Eduardo Gamarra, de la Universidad Internacional de la Florida. Muchas gracias por estar con nosotros. También se encuentra María Teresa Romero, que es periodista, también fue profesora de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela, y también le doy la más cordial bienvenida a Robert Valencia, que es periodista colombiano, actual editor de la revista Newsweek en español. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta edición. Bueno, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, confirmó que un grupo de países sudamericanos le van a pedir a la Corte Penal Internacional que investigue presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, cometidos supuestamente por el gobierno del presidente Nicolás Maduro. En esta entrevista para CNN, realizada por Andrés Oppenheimer, el mandatario argentino dijo que Colombia, Chile y posiblemente Paraguay y otros países harían el pedido de La Haya, lo cual ocurrirá en cuestión de semanas. Según Macri, no hay duda de que en Venezuela hay una violación sistemática a los derechos humanos, atropellando a la oposición y a la ciudadanía en general. El vicecanciller de Perú, Hugo de Sela, me dijo esta semana que Perú también estudia denunciar a Maduro en La Haya. La solicitud que preparan Argentina, Colombia, Chile y Paraguay se registra después de que en mayo pasado un panel de expertos internacionales independientes reportó a la Organización de Estados Americanos, la OEA, que encontró fundamento suficiente de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Dichos crímenes se remontan por lo menos al 12 de febrero del año 2014, cuando empezó en Venezuela un largo periodo de protestas en contra del gobierno de Maduro. El informe de 800 páginas entregado a la OEA incluyó la comparecencia, entre otros, de decenas de testigos de los hechos documentados y familiares de las víctimas. Según aquel documento, en los últimos 3 años ha habido 8.292 ejecuciones extrajudiciales en Venezuela y más de 12.000 detenciones arbitrarias desde las elecciones presidenciales del año 2013. Cabe recordar que los crímenes de lesa humanidad están definidos por el artículo 7 del Estatuto de Roma, el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional, según el cual se incurre en ellos cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de ese ataque. Venezuela forma parte del Estatuto de Roma. Así, la OEA recuerda que la Corte Penal Internacional tiene jurisdicción sobre cualquier delito cometido en el territorio de Venezuela o por nacionales venezolanos desde el 1 de julio del año 2002, cuando entra justamente en efecto el Estatuto de Roma. El presidente de la oficialista Asamblea Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello, respondió diciendo que Macri no está en condiciones de hacer, dijo, muchas maromas, sino que ocuparse de su pueblo, que según Cabello está a punto de estallar. Le planteamos a nuestros invitados la siguiente pregunta: ¿qué posibilidades de éxito tiene esta iniciativa de estos países sudamericanos que probablemente va a ocurrir en las próximas semanas? Bueno, comenzamos con las damas. María Teresa Romero. Gracias, José Manuel, por ¿Qué te parece? Por favor, el gusto es nuestro de tenerte acá. ¿Le ves una cierta viabilidad a esta propuesta de Macri? Bueno, hay que recordar, yo creo que a los oyentes, que hay una serie de antecedentes. No es la primera, igual hubo un esfuerzo muy importante donde estaba el senador, hoy presidente Duque, Iván Duque, y que fue todo un esfuerzo latinoamericano y presentó sus evidencias en La Haya. Aparte de expresidentes que se han constituido en este grupo IDEA, también han presentado solicitud. Además de, bueno, ciertos personajes venezolanos, políticos locales, que han presentado también. O sea que hay una lista larga y que yo sí creo que sería importante, no que solamente lo presente el presidente Macri, sino lo que presente en conjunto con otros gobernantes, con otros mandatarios. Esto hace que haya la posibilidad que se abra realmente la investigación, porque recordemos que eso es un proceso muy largo, eso no es así nomás. Lo que falta es justamente empezar la investigación. Y yo creo que tras esta elaboración del informe del panel de la OEA llamado por Luis Almagro, juntamente con una denuncia de mandatarios latinoamericanos, le da mucho más fuerza
para que se empiece esa investigación. Pero eso va a durar su tiempo. No, por supuesto, nada de eso es automático. Lo primero que tiene que ocurrir son dos posibilidades. Uno, o que una fiscal de La Haya encuentre mérito para iniciar esta investigación, o lo segundo que puede pasar para abreviar este paso es que justamente los mandatarios sudamericanos o mandatarios de algunos países que pertenezcan que sean signatarios del Estatuto de Roma presenten esta solicitud, con lo cual se abreviaría ese paso y luego podría comenzar un eventual juicio que obviamente no es algo breve. Profesor Gamarra, ¿cómo lo ve usted? Bueno, primero creo que es importante destacar que esta es la primera vez que presidentes, ¿no?, a ese nivel... En ejercicio. En ejercicio, exacto, llevan una demanda de esta índole. Y eso yo creo que hay que destacarlo, eso es muy importante. Sin embargo, la realidad política de Venezuela también la debemos entender, ¿no? Y aún habiendo una investigación, aún habiendo inclusive una condena, dado lo que sucede en Venezuela, donde el poder lo tiene básicamente un gobierno que en mi opinión, pues el bolivarianismo como tal siempre tuvo sus visos autoritarios, pero hoy es un esquema completamente autoritario que le va a importar muy poco si lo condenan en la OEA, si lo condenan en la OEA, si lo condenan en Naciones Unidas, porque no hay posibilidad de, digamos, de imponer una decisión de la OEA, ¿no? Bueno. Eso me parece que es... No, o sea, yo creo que sí es se suma a una colección ya de condenas. Creo que hay muy pocos países, ¿no?, solo algunos, lamentablemente el mío entre ellos, ¿no?, que todavía creen que hay democracia en Venezuela. Sin embargo... Pero ¿no?, le podría pasar como a Pinochet, que de repente sale... Sí, puede ser que salga a algún lado y lo tomen preso, pero lo dudo, francamente lo dudo, ¿no? Sí, eso seguramente se cuidará. Además, con las experiencias exactamente, la experiencia de Pinochet, yo creo que a muchos gobernantes que de alguna manera pueden estar presuntamente implicados en violaciones a los derechos humanos, habrán tomado nota de lo que hizo el juez Garzón en su momento cuando detuvo a Pinochet en Londres a través de esa orden que el mismo Pinochet ni siquiera se esperaba que en Londres, un país supuestamente amigo para él, iba a tomar una decisión de esa naturaleza. Robert Valencia, ¿cuál es tu lectura? Bueno, escuchando ambas opiniones, podríamos decir también que, como lo acaba de mencionar la invitada, es un proceso largo. ¿Por qué? Porque hay que entender también que estas organizaciones supranacionales pues no pueden mancillar la soberanía de un país, y yo creo que también aquí es donde probablemente podríamos decir que es un obstáculo, es decir, no puede imponer cualquier decisión o cualquier veredicto, como lo acaba de decir el profesor Gamarra, porque el gobierno de Venezuela tendría que aceptarlo. Ahora, perdón, pero yo creo que un país signatario, digamos, Maduro puede presentarse o no puede presentarse, pero, y el juicio va a ocurrir sí o sí, en caso que ocurra. Muy bien, pero también el proceso, que como lo acabamos de escuchar, es largo, es porque la Corte Penal Internacional debe determinar si las cortes que hay dentro de Venezuela son lo suficientemente autónomas, que obviamente sabemos que hay una concentración de poder, pero tiene que hacer este debido proceso, determinar que las cortes que están dentro de Venezuela son lo suficientemente independientes para llevar a cabo un proceso de esa naturaleza. Pero obviamente esto lo tendríamos que esperar. Tenemos que esperar. Eso no se lleva en Venezuela, el proceso se lleva en La Haya. Se lleva en La Haya, pero tienen que determinar. Y son jueces independientes y el Poder Judicial venezolano ahí no tiene nada que ver. Precisamente por eso. Precisamente por eso que se juzga en otro país y no en Venezuela. Precisamente, pero tienen que determinar si hay algún tipo de estamento dentro de Venezuela. Lo que tienen que ver es si ha habido violación a los derechos humanos, y violación y genocidio. Sí. Genocidio, que ha habido una violación sistemática contra la... Y en ese sentido yo creo que los mandatarios vecinos que están ahora tan molestos por la crisis humanitaria que les está salpicando y este proceso de migración y refugiados realmente enorme, ellos van digamos, a acelerar y a presionar. Y aunque no se llegue para tratar, porque aquí también hay que ver que se dé o no el juicio, o se dé y no le haga caso, hay otra cosa que es lo político. ¿Cómo le afecta eso políticamente hablando al régimen de Venezuela? Eso equivaldría a mayor aislamiento político internacional,
no serían los Estados Unidos el que está pidiendo, sino son varios países latinoamericanos. O sea, tendría fuerza, incluso para el financiamiento. Sería, digamos, más... Sí. Celebro tu optimismo, pero por otra parte me remito un poco a lo que señalaba el profesor Gamarra. Más allá de que, imaginemos, de que la Corte Penal Internacional encuentre mérito suficiente para llevar un juicio, que ese juicio eventualmente, perdón por hacer política de ficción, eventualmente prosperase y Maduro recibiese una condena por X delitos, ¿en qué medida esto podría llegar a cambiar la suerte política del país? Bueno, puede ser que no, pero es un ingrediente más. Es decir, no es lo mismo estar comparándose con Mugabe, que también, o que esté como estaba antes. O sea, cada vez hay mayor presión internacional. Definitivamente somos los venezolanos los que vamos a cambiar la situación. Claro. Ya está a punto, y la situación interna. Pero estos son factores externos que ayudan. Más nada. Creo Profe. Que, mira, hay varias otras cosas que están sucediendo en Venezuela, ¿no? Que 1.000.000% de inflación. Es la economía. Sí. Un anuncio de política económica que yo que he estudiado algo de economía no lo entiendo todavía. No sé si habrá venezolano serio que lo entiende. Yo creo que ni ellos mismos. No. Pero sobre todo esta crisis humanitaria que está viviendo Venezuela, que está creando inclusive brotes de xenofobia en varios países de la región, ¿no? Que les está creando problemas de gobernabilidad a varios países. Esa presión sí que creo que puede ser fuerte. Sin embargo, que es una presión natural. Exacto. Sin embargo, también sabemos, la historia nos dice que presión internacional es un ingrediente. Sí, exacto. Pero los cambios no se dan por presión internacional. ¿No? Y ahí es donde volvemos a la discusión de siempre, María Teresa, de dónde está la alternativa a este gobierno de Venezuela, ¿no? Y ahí está, yo creo, el meollo de la discusión hoy en día, ¿no? Y no solamente es, digamos, el tema interno de Venezuela, tal vez la falta de liderazgo que siempre se le ha criticado, ¿no? A la oposición que siempre está en esa pelea interna, pero también hay otro tema muy importante que mencionar, y viéndolo desde el punto de la ONU, que es China y Rusia. Sí, el hecho de que estos dos países tienen opción de veto en el Consejo de Seguridad y que se han convertido de cierta forma en un salvavidas para el gobierno de Maduro, realmente. Es decir, las reservas petroleras le han ayudado a por lo menos paliar esa deuda que tiene China con Rusia. Yo creo que si hubiera una mayor restricción en el mercado internacional, que ya lo ha impuesto Estados Unidos, el gobierno de Maduro continuaría en una forma de deterioro tremenda. Pero obviamente existen estas dos potencias que le dan de cierta forma un poco de vida y de oxígeno al régimen de Maduro. Eso es verdad, pero fíjate que... Es una verdad parcial. Es una verdad parcial porque la misma China... con el fondo chino, que lo auxilió tanto, ya llegó un momento que dijo, mira, ya no más. Y los rusos también. Se han dado cuenta que el caos, la desorganización es tan grande. Como no pagas de vuelta, claro. Y ahora como Citgo, estás tan desordenado de vuelta, o sea, no ahora podemos... La situación con Citgo en este momento es terrible. Entonces todos esos ingredientes, digamos, tienen que hacer una olla de presión. Ahora, Eduardo... hablo ciertamente del meollo del problema. ¿Dónde está el liderazgo político venezolano que pueda dar cauce a esa transición? Pero es que hay dos problemas, María Teresa. Número uno, no es fácil ser oposición en Venezuela. No. Y número dos, no es fácil ser oposición en Venezuela con las ansias de poder y con el nivel de compañerismo que tienes dentro de la oposición, con una oposición tan desunida. Claro, ese es el problema, justamente. Sin embargo, hemos visto en la historia que después de todo no hay ni siquiera ¿cómo es que se llamaba? En Chile, convergencia no era, ¿cómo era que se llamaba? Consenso. Consenso. La concertación. La concertación, exactamente. Consenso. La concertación, hubo problemas en un principio también. O sea, no hay, Lo que pasa es que la unión perfecta, pero funcionó. Claro, pero ¿por qué funciona? Porque se unen 17 partidos políticos que van desde la izquierda más radical, exceptuando el Partido Comunista, pero sí distintos partidos políticos, hasta un partido político muy pequeño que desapareció, que eran unos incluso liberales
que Chiquitos. todos chiquitos, pero votaron por no. Estaba la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, el Partido Exacto. por la Y no Democracia. te dividieron el Y electorado. básicamente... Bueno, la MUD logró eso en un momento dado Bueno, y se claro. desapareció. Pero de alguna manera era una alianza electoral Claro. y política. Y por eso que logró... Bueno, por eso la Asamblea Nacional por eso venezolana... pero logró sobrevivir 4 gobiernos. Sí. 20 años. Aquí no, obviamente, pero eso fue después que se cayó Pinochet. Claro, pero, lo que te quiero decir- pero cuando tú logras sobrevivir 20 gobiernos, quiere decir que tienes cosas en común y tienes la capacidad de ponerte de acuerdo a pesar de las diferencias, Claro. porque la democracia cristiana no tiene mucho en común con la izquierda más radical del Partido Socialista, por ejemplo. Claro, pero aquí es distinto y eso es uno de los grandes problemas. Y hay problemas también dentro del sector militar. El sector militar, algunos... Venezuela no podemos olvidar que mal que bien tuvo 40 años de democracia, donde habían izquierda, derecha, Acción Democrática, COPEI y el movimiento al socialismo. Y entonces había una especie de ayuda, digamos, mutua, y eso hace, en cierta forma, que ahora ellos quieran tener una unidad y una oposición de esa forma, pero la gente no lo quiere así. Interesante tema. Yo lo único que les propongo es mirar muy de cerca lo que va a pasar en los próximos meses con la economía venezolana. Sí, Por supuesto. eso es Me parece que esencial. la economía es un asunto independientemente que la crisis humanitaria, independientemente de lo que hagan otros países, pero miremos qué va a pasar con la economía venezolana porque me parece que está en un punto muy complejo, Totalmente. sobre todo de cara a los vencimientos internacionales que pueden obviamente traer consecuencias más complejas para el gobierno de Maduro. Hacemos una pausa comercial y ya seguimos revisando la actualidad acá, en Fuentes Confiables. Le damos seguimiento a la investigación que adelanta el juez argentino Claudio Bonadío en torno a una supuesta trama de corrupción institucional durante los gobiernos de Néstor Kirchner y su esposa Cristina Fernández de Kirchner, quienes gobernaron Argentina entre el año 2003 y el 2015. El magistrado acusa a la expresidenta y actual senadora de ser la jefa de una asociación ilícita. El senador argentino, con el voto de la misma Fernández, dio luz verde a la petición de Bonadío para allanar propiedades de la ex jefa de Estado en Buenos Aires, a donde supuestamente se habrían entregado en decenas de ocasiones los sobornos que empresarios pagaban a cambio de recibir el favor del gobierno al adjudicar obras públicas. Además, se registró la casa de los Kirchner en la ciudad de Río Gallegos, donde, según el testimonio de un exfuncionario que figura en la causa como un arrepentido, eran enviadas valijas con las coimas recaudadas y donde, según el testimonio del arrepentido, había bóvedas adquiridas al banco hipotecario. Uno de los abogados de Cristina Fernández de Kirchner calificó los allanamientos de actos de arbitrariedad del juez de la causa. Otro abogado de la expresidenta los calificó de circo y un medio de hostigamiento. Desde hace varias semanas había versiones de que se realizarían estos allanamientos por los que muchos afirman se perdió la sorpresa de una acción judicial de este tipo. En su discurso durante el debate sobre los registros a sus propiedades en el Senado, Cristina Fernández afirmó que no se arrepiente de nada de lo que hizo cuando fue presidenta de la Argentina. Vamos a conversar con nuestros invitados, independientemente de los resultados, sobre si fue un circo mediático estos allanamientos que propuso el juez Bonadío. La respuesta muy simple es no. O sea, yo creo que hay suficiente evidencia de que durante las dos administraciones de la familia Kirchner se desató un patrón de corrupción profundo, ¿no? Y la evidencia ha sido lo suficiente como para que un juez, en mi opinión, leyendo las noticias argentinas y sabiendo un poquito de la Argentina, el juez es una persona independiente que además la tiene claro, involucrada en otras causas. Exacto. Entonces, me parece que es una declaración política, obviamente, decir que es un circo, ¿no? Sin embargo, también es obvio que lo que ha sucedido en la Argentina es un patrón mucho más generalizado en toda América Latina
y que trasciende al gobierno de la Kirchner o de los Kirchner y que se ve también en países como Brasil, en Venezuela, en Bolivia, etcétera, y donde la defensa en todos estos es que los actos de poderes judiciales independientes son actos políticos, es la judicialización de la política, la paradoja, ¿no? Claro, tiene que defenderse de alguna forma. Claro, lo curioso acá, de alguna forma, es que, claro, como la expresidenta, actual senadora, tiene fueros en el Senado, no puede un juez ordenar un allanamiento sorpresivo. Ese allanamiento tiene que ser votado por el Senado. Se votó la semana anterior, no hubo quórum, incluso 2 senadores oficialistas del partido de Macri, de Cambiemos, no estuvieron presentes. Entonces, obviamente, cuando se anuncia que se va a votar, pues bueno, no se consiguen los votos. Luego se hace una negociación y ella dice, bueno, yo autorizo a que, incluso voto a favor del allanamiento. Ahora, ¿qué puedes encontrar después? Ahí nada puedes encontrar nada. Después de que, claro, de que se postergó el allanamiento, o sea, si hubo evidencia y en caso de una cierta culpabilidad... Aquí la evidencia es que votaron todos. Absolutamente todos los votaron, ¿no? Y se ha dicho, yo no sé hasta qué punto, no vi hoy, pero por lo menos hasta ayer, no salió un gentío a las calles a favor de Cristina Kirchner. Tuvo su defensa, pero alrededor, cuando se hacía el allanamiento, muchos transeúntes pasaban sin importarle. Ahora, hay una cosa que Kirchner, como todos, tienen que hacer una defensa política, obviamente, ella no iba a dejar de hacerlo, y tiene algo a su favor, que la situación económica pues está dando duro con las medidas de ajuste que está tomando Macri. Y eso, pues, en cierta forma, la puede ayudar. La levanta políticamente. Pero ¿hasta qué punto? Tiene un techo también. Se hablan de 25, 30% de popularidad, 30 cuando mucho. ¿Hasta qué punto puede ayudarle hacia el futuro? No sé. Sí, y además en las elecciones pasadas, cuando ella fue elegida senadora, su partido, el Frente para la Victoria, que no presentó candidatos en todas las provincias, obtuvo en promedio menos de un 20%. Y además el Frente para la Victoria, hay que recordar que viene de alguna manera, se crea a expensas del peronismo, es una fracción del peronismo. Sí. Pero el peronismo en la Argentina está dividido. Está el Frente para la Victoria y está el peronismo institucional, que en el Senado es comandado por Miguel Ángel Pichetto. ¿Cuál es tu percepción sobre lo que está pasando en Argentina, Robert? Yo creo que en general, y como lo decía el profesor, teniendo un poco de concepto de, digamos, de la política argentina, a mí me da esta sensación que es un reflejo básicamente de lo que algunos países latinoamericanos han copiado. Es decir, sabiendo que un presidente puede estar en problemas, se lanza a un cargo legislativo para evitar algún tipo de encauce judicial. Vemos, por ejemplo, y lo comparo yo con el caso de Colombia, por ejemplo, con Álvaro Uribe, por ejemplo, una persona que está siendo acusada por algún tipo de delito interno, decide lanzarse al Senado y se crea como un quiste alrededor de este personaje para evitar que haya un tipo de judicialización. Y yo lo veo en el caso de Cristina también. Es decir, obviamente esto es un recurso que ha utilizado muchos mandatarios latinoamericanos para evitar ese tipo de proceso judicial. En el caso de Argentina, como lo acaba de decir el profesor, está apenas levantándose de esas políticas populistas, económicas que se llevaron a cabo durante los 2 Kirchners, y apenas Argentina está teniendo acceso a mercados internacionales. Así que es un proceso lento de recuperación para Argentina. En el caso de Macri, por ejemplo, que está tratando de entrar a estos mercados de bonos, las provincias que puedan pedir prestado. Sí, no, obviamente que desde el punto de vista económico, Argentina no tiene las cosas fáciles, pero el punto de fondo que estamos debatiendo es básicamente la presunta corrupción que se cometió durante los años del kirchnerismo y que aparentemente, en el caso de los cuadernos de la corrupción que destapó el diario La Nación, nos habla de una carterización de la obra pública donde se pagaban sobornos sistemáticos y era una práctica que los empresarios ciertos empresarios, no todos, por supuesto, estaban coludidos con la clase política por cantidades de dinero siderales. Incluso, en ciertos casos, obras, claro, incluso obras públicas que ni siquiera se terminaron, que ni siquiera se hicieron bien. Entonces me parece que el juez Bonadio y otros jueces tienen
mucho que destapar todavía Claro. sobre estos temas, María Teresa. Yo también pienso lo mismo, exactamente lo mismo. Y tienen que hacerlo, porque eso es un problema general de América Latina, uno de los que más pesados que hay precisamente para que venga una política y un político, un nuevo político, como lo quisieran los ciudadanos de la gran mayoría de los países latinoamericanos. Hay una antipolítica muy grande y quieren un cambio, tienen que empezar por el problema de la corrupción. Profesor Gamarra, ¿cuán generalizada está la corrupción y cuán tolerante se convierte el ciudadano frente a la corrupción? Porque Jorge Lanata en Argentina dice que la corrupción es como el aire acondicionado. Al principio te molesta un poco el ruido, pero después te acostumbras. Lanata siempre muy creativo. Muy creativo. Mira, hay que entender la corrupción, yo diría, inclusive como un fenómeno quizás más sociológico o inclusive hasta antropológico. ¿Ok? Mira, cuando las economías están súper bien, Claro. las encuestas no reflejan una gran preocupación por la corrupción. Pasa en Argentina ¿Ok? siempre. Exacto, y pasa en Brasil y pasa en cualquier país que tú midas, ¿no? Hay una relación muy interesante. Segundo, los presidentes populistas, ¿no? Retienen, a pesar de la corrupción, un alto índice de favorabilidad, ¿no? Lo interesante de la Kirchner en particular es que no tiene el alto índice de popularidad que, por ejemplo, lo tiene Lula. O sea, Lula está preso. Sabemos todo lo de Lava Jato, sabemos que hay una evidencia extraordinaria. Y a propósito, cuando yo hablaba del patrón de corrupción, en la Argentina estamos hablando de un Lava Jato. Es fundamentalmente lo mismo. Sí, sí. Este vínculo entre dineros públicos, empresarios y obras públicas, ¿no? Ok, pero la pregunta es, cuando entró Lula al poder, ¿cómo estaba Brasil? Cuando se fue Lula, ¿cómo dejó está? Brasil? Exacto. Cuando entró Lula, ¿con qué porcentaje llegó? Cuando se fue, ¿con qué porcentaje se fue? Exacto, exacto. Ahora, si uno se pregunta, en el caso de Cristina, ¿cómo estaba el país cuando llegó? Hubo ciertos logros que hizo el segundo gobierno de Cristina realmente, desde el punto de vista económico. No, pero hay que ver más que nada cuando llegó Néstor. ¿no? La Argentina estaba en llamas. Destruida. Y los Kirchner, uno no puede verlos independientemente de cada uno. No. ¿Ok? Es un fenómeno. Es un matrimonio. Inclusive, exacto. Es un matrimonio. Pero hay una cosa que yo creo que es muy importante. Mira, el tema de la corrupción tiene un ingrediente político muy alto, muy alto. Y generalmente lo que pasa, especialmente en procesos electorales, es que el sector que se apodera de la acusación anticorrupción, ¿ya? Genera pues un gran reclamo social que lo capturan las encuestas, pero cuando uno ve, por ejemplo, cómo llegaron los Kirchner, cómo llegó Lula, cómo llegó Morales, cómo llegó Chávez, todos llegaron. Acuérdate, María Teresa, lo que era Claro, la después acusación de la corrupción contra el punto fijismo, contra Sí. los partidos. Y no solamente la corrupción, ¿no? Sí. Otras ingredientes, porque acuérdate que Claro. estaba también una década más que Mal, perdida, bueno, por lo sí. menos en Venezuela, Sí. ¿no? Económicamente hablando estábamos muy mal, los precios de... Exacto. Pero es que es así, no lo, Claro, lo dijo- responden al descontento social, pero también en el Exacto. caso de Néstor Kirchner tiene un problema adicional. Él se presenta a la primera vuelta y nos saca más allá de un 22%, exacto. más o menos, no recuerdo la cifra, pero primero recuerdo que gana Menem y Kirchner se convierte en el presidente del 20 y pico por ciento, con lo cual está obligado a crear poder dentro del peronismo, crear poder dentro de la sociedad, Reconstituir el peronismo. constituir poder dentro de los sindicatos. Entonces se transforma en un hombre que es un gran articulador del poder. Y frente a ese fenómeno de articular y crear poder, también obviamente que aparentemente se da esta arista de la corrupción que hoy día estamos viendo. Me tengo que ir a publicidad, pero te prometo la palabra, Robert, al regreso de la pausa. Hacemos un breve alto en Fuentes Confiables y ya seguimos revisando toda la actualidad política de la semana. Gracias. La última semana fue un varapalo para el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Michael Cohen, quien fuera su abogado personal, se declaró culpable de 8 crímenes ante una corte de Nueva York.
previo acuerdo con la Fiscalía, Cohen admitió, entre otras cosas, haber violado las leyes de financiamiento de campaña en 2016 cuando le pagó a 2 mujeres por pactos de confidencialidad para influir en las elecciones. Estas mujeres, la estrella del cine porno Stormy Daniels y a la ex modelo de Playboy Karen McDowell, aseguran haber tenido relaciones extramaritales con el entonces presidente Donald Trump. Más allá de los delitos que admitió haber incurrido Cohen, que incluyen fraude bancario y evasión fiscal, la clave está en la confesión de que los pagos Daniels y McDowell fueron hechos siguiendo las instrucciones del candidato presidencial. Y hay que recordar que Cohen fue un hombre muy cercano a Trump por casi una década. Casi al mismo tiempo, otro cercano de Trump, Paul Manafort, quien por un tiempo fue director de su campaña presidencial en 2016, fue hallado culpable de 8 delitos financieros, 5 cargos por fraude fiscal, 1 cargo por ocultar cuentas bancarias extranjeras y 2 cargos por fraude bancario. Los fiscales dicen que Paul Manafort recaudó 65 millones de dólares en cuentas bancarias en el extranjero entre 2010 y 2014 y gastó más de 15 millones en compras de lujo en ese periodo, incluyendo ropa de alta gama, bienes inmobiliarios, jardinería y otros artículos muy costosos. Manafort, según los fiscales, mintió a los bancos para obtener más de 20 millones de dólares en préstamos después de que su trabajo político para entes ucranianos acabara en 2015. Trump califica a Manafort de una muy buena persona y el juicio como un muy triste. El abogado de Manafort afirma que su cliente se convirtió en la víctima del fiscal especial que investiga la injerencia rusa en las elecciones, Robert Mueller, un proceso selectivo para sacar sus registros financieros para inventar una narración de un esquema elaborado de fraude. Son 2 casos de investigaciones originadas en la oficina del fiscal especial Robert Mueller, que parece que poco a poco cerca al presidente Trump, quien, por cierto, rechaza haber cometido irregularidades en la operación para comprar el silencio de las 2 mujeres y afirma que Cohen se lo ha inventado todo para conseguir un trato con los fiscales federales. Surgen aquí algunas interrogantes. ¿Va a imputar Mueller a Trump? Y, por supuesto, si los demócratas van a alcanzar mayoría en la Cámara de Representantes en las elecciones de noviembre, y si habrá apoyo suficiente para un eventual juicio político. Pero antes de entrar en estas preguntas, a mí me parece interesante aclarar 2 cosas. Número 1, Paul Manafort fue juzgado, está siendo juzgado por delitos que son estrictamente de negocios personales y su único vínculo con el presidente Trump es haber dirigido su campaña. Yo creo que en eso los problemas de Manafort son los problemas de Manafort y no del presidente Trump. Correcto. El caso de Michael Cohen es completamente diferente, porque según la versión de Cohen, habría recibido órdenes del presidente Trump de, con dinero de la campaña, pagarles a estas mujeres y eso sería constitutivo de un delito. Profesor Gamarra, ¿cómo lee usted lo que ha sucedido esta semana y cuán complicado se ve el presidente Trump a partir de justamente lo que ha declarado Cohen? Mira, para tu audiencia internacional, para entender la política de los Estados Unidos hoy en día hay que entender que estamos viviendo un reality show. Esto es un reality show, ¿no? Muy complejo, donde básicamente las cosas pueden cambiar de manera casi instantánea, con una declaración del presidente, un tuit del presidente, ¿no? Es un momento muy fluido. Segundo, la descripción que hiciste, y particularmente sobre la diferencia entre lo que es Manafort y lo que es Cohen, el caso de Cohen es muy importante, algo que nosotros siempre les decimos a un candidato. Cuando una persona se lanza a ser candidato, lo primero que se les dice, y puedes verlo en cualquier libro de cualquier manual, es cuáles son las reglas que gobiernan la elección. Uno tiene que saber la ley electoral, ¿no? En este país, que son las reglas electorales son muy complejas, ¿no? Pero en este caso, el presidente Trump podría llegar a terminar su mandato por haber violado una parte muy simple de la ley electoral. Uno no puede utilizar dinero, ni propio, ni de la campaña, para tratar de influir el resultado. Correcto. ¿No? Y eso, yo creo que eso está en la ley, en este caso, en el estado de Nueva York, o acá en el estado de la Florida.
Las reglas son muy claras sobre este respecto. Para nuestra audiencia internacional también quiero hacer un distingo. Ni siquiera estamos hablando de lo que está investigando el juez Robert Mueller, de la supuesta injerencia rusa en las elecciones. Y hago este distingo porque la audiencia internacional obviamente que no conoce muchas veces muy bien los temas de los Estados Unidos. O sea, una cosa es lo que pasó en la oficina supuestamente de Cohen con el presidente Trump. No sé si se urdió ahí, pero una cosa es ese encuentro entre ellos dos y este pago supuesto a estas dos señoras. Exacto. Y otra cosa muy distinta es lo que investiga el juez Mueller, que tendrá que ver otros asuntos que no están vinculados con este. Bueno, lo importante es el señor Cohen se declara culpable. ¿Okay? Y en su declaración de culpabilidad dice, yo hice esto bajo órdenes directas de un candidato a una posición federal. Actual presidente. ¿Okay? Correcto. Y eso es una distinción muy importante. Sin embargo, el hecho de que Manafort se haya declarado culpable, de cierta forma, y para las personas que no son incautas en todo lo que está pasando, es una forma de desmontar la narrativa que ha creado Donald Trump durante el inicio de su presidencia. Esto es una cacería de brujas. Bueno, tremenda cacería de brujas para que el jefe de campaña se haya declarado culpable. Es decir, esto no es ningún montaje, no es ninguna treta. Realmente los resultados de la investigación de Robert Mueller están dando resultados. Porque eso es lo que pasa, que dentro de la base de Trump todo el mundo está pensando que esto está tomando demasiado tiempo. Eso es una pérdida de tiempo. Es decir, estamos desperdiciando dineros de los contribuyentes, etcétera, etcétera. Lo que vimos esta semana es que sí, la investigación se le está dando continuación. Ahora, otro punto importante dentro de esta investigación es que sí, las dos cosas son distintas. Lo que está pasando con Cohen, lo que está pasando con Manafort, lo más probable es que ni siquiera Mueller le va a pedir más evidencia o colaboración a Michael Cohen, porque en la redada que hubo ya tiene todos los materiales que necesita para su investigación. Tal vez lo que necesite simplemente es una firma que estipule, sí, yo fui la persona que hizo este tipo de transacciones, sí, fui la persona que organicé este tipo de situaciones. Yo creo que ahí es donde va a ser el punto de la piedra angular, por lo menos, y la investigación de Mueller va a continuar. Ahora sí que con más fuerza que nunca. Hacemos una nueva pausa y seguimos debatiendo sobre este interesante tema aquí en Fuentes Confiables. Seguimos analizando la actualidad política de la semana en Fuentes Confiables. En Comerciales hablábamos de un tema bastante interesante, que básicamente el tema de Michael Cohen, que se declara culpable de financiamiento ilegítimo de la campaña política e involucra al presidente Trump y dice que recibió las órdenes del presidente Trump para justamente haber cometido ese delito. Es un tema. El segundo tema es el tema de los negocios de Paul Manafort, que fue el ex director por un tiempo breve de la campaña de Trump. Y estos temas surgen de alguna manera por la investigación de Robert Mueller, cuya investigación esencial es descubrir si Rusia intervino en las elecciones de los Estados Unidos y si la campaña de Trump estaba coludida con los rusos. Exacto. Sobre ese tema, todavía Robert Mueller no nos ha dicho nada. Todavía no ha destapado, no ha descubierto nada y hay mucha presión nacional para que esta investigación concluya. Correcto. Por eso es una temeridad, como están hablando muchos de los medios, hablando ya de juicio político, de la posibilidad. Yo creo que se están adelantando. Yo creo que es muy difícil un juicio político solamente con estas dos cosas que han pasado. Es decir, hay que esperar que pase en noviembre con las elecciones. Pero no tanto porque cuando el abogado personal del presidente lo está involucrando en un crimen, donde él mismo se está declarando culpable,
Obviamente que hay un antecedente. Ahora bien, el juicio político de los Estados Unidos lo determina el Congreso. Y ahí es donde está. Por eso digo, correcto. una cosa es eso y otra cosa es el juicio político. Exactamente. A mí más temeridad me parece cuando se hablaba a 10 días de Trump haber jurado como presidente de que ya se hablaba del impeachment. Eso sí me parece más temeridad. Me parece hoy día que no es temeridad, que es una posibilidad que todos sabemos que se podía abrir ahorita en la no medida en que se le prueben al presidente presuntos delitos. Mira, María Teresa, una cosa que es sumamente importante entender de lo de Cohen, no lo de Manafort. Lo de Manafort es un señor un consultor político que se enriqueció ilícitamente. Incluso antes de la campaña. Sí, pero por supuesto que no tenía lógica. Le afectó el jefe de la campaña. Sí, pues. exacto. Pero no, por ahí no va a pasar nada que vincule directamente al presidente. Claro que no. Pero en el caso donde hay el abogado personal se declara culpable. Durante 10 años. Y dice que fue el presidente el que le dio la autorización para hacerlo. Y el presidente posteriormente da una entrevista a Fox, su canal preferido, y donde admite haber pagado él, ¿no? Él le reembolsó a Cohen. Dice, y el presidente... Pero no con el dinero de... Pero el presidente no entiende la ley. La ley básicamente dice que eso, lo que él hizo, sea dinero propio o sea dinero de la campaña, es un acto ilegal. Y yo creo que aquí otro punto que es importante aclarar para la audiencia es la diferencia entre lo que es un indictment y un impeachment. Porque el indictment, desde Watergate, desde lo que ocurrió con Bill Clinton, a un presidente no se le puede llamar a juicio legal. Es decir, no puede haber un indictment, tiene que haber un impeachment, tiene que haber un proceso de destitución, como lo acaba de mencionar usted, por medio del Congreso. Ahora, las prioridades en el Congreso han cambiado, porque mientras hemos visto, por ejemplo, hemos visto un congresista demócrata en Texas que estaba llevando la iniciativa de hacer una destitución, o por lo menos que se promueva una destitución. Ahora, personas como Elizabeth Warren, que es tal vez una de las críticas más acérrimas de Donald Trump, dice, la prioridad para nosotros en ese momento es proteger al señor Mueller, que continúe con su investigación. Ya casi no se habla ni siquiera de impeachment en estos momentos. Y yo creo que aquí también es un punto muy importante. Creo que los demócratas pueden matar dos pájaros de un tiro, pueden llevar a cabo un impeachment, un proceso de destitución y hacerse a la Cámara Baja y al Senado. Y tendrían el camino libre para hacer eso. Ahora, yo no estoy tan seguro que hoy día las encuestas y que el momento político y que la fortaleza aparente que tiene el presidente Trump hablándole a su base electoral, no una mayoría, no el 50% más uno, sino a ese 44, 45, 46% que hoy día puede que le acompañe, según dicen las encuestas. Yo no creo que con esos guarismos los demócratas estén en condiciones de hacerse de las dos cámaras. Sí. Lo veo difícil, no sé tú. Bueno, hay que ver, obviamente no tenemos una bola de cristal para determinar, miremos lo que pasó en el 2016. Pero tenemos encuestas. Tenemos encuestas. Ya, pero las encuestas, Las encuestas pueden variar de acuerdo a los tiempos, pero remontémonos por Perdóname, le voy a dar sobre el tema de las encuestas la palabra a quien sabe mucho de encuestas en esta mesa, que es el profesor Gamarra. Me interrumpió ahí, pero bueno, no importa. Lo que quería terminar, simplemente, podemos hablar de encuestas, pero también hablemos de las tendencias que han habido en las elecciones congresionales a través del Estado. Donde Trump ha ganado en la mayoría, por ejemplo, en Missouri, aquí en la Florida, en Sarasota, donde Trump ganó por una amplia mayoría durante las elecciones presidenciales, ahora son los demócratas que están ganando. Totalmente de acuerdo, no sabemos qué va a pasar de aquí a noviembre, pero si usted analiza esta tendencia que hemos visto en distritos, en lugares donde ha ganado Trump, ahora lo están ganando los demócratas. Podría hablarse de un posible referendo, pero por supuesto todo está servido a la mesa. Mira, Robert, me tengo que ir a publicidad y le voy a dar la palabra al profe Gamarra, que sobre este tema con sus trackings constantes sabe muchísimo. Hacemos una pequeña pausa y ya estamos de vuelta y analizaremos lo que va a pasar en las elecciones de noviembre próximo acá en los Estados Unidos.
Gracias por estar en sintonía de Fuentes Confiables. Bueno, nuestros invitados tienen la última palabra antes de la despedida. Robert. En el tema de Estados Unidos creo que la investigación va a continuar más que nunca. Todavía hay piezas que todavía hay que cuadrar. Hay una mujer en Tailandia que está presa que supuestamente tiene documentos o audios que van a comprometer aún más al presidente Trump y su posible colusión con los rusos. Así que con lo que hemos visto en estos últimos días, la investigación va a seguir más imperante y más con mayor ímpetu que nunca. Y en 10 segundos cuéntame tu pronóstico para las elecciones. Yo considero, a pesar de que creo que en la mesa no están de acuerdo, creo que va a haber un cambio y los demócratas tal vez se van a alzar con el triunfo en ambas cámaras. Gracias, Robert. María Teresa, muy breve. Yo no soy tan optimista. Yo creo que no es tan fácil. Yo creo que hay que ver, ¿no? Yo creo que todavía tenemos que ver. Y yo creo que las encuestas, estoy de acuerdo con ustedes, le da todavía un gran puntaje al presidente Trump y a los republicanos. Profe, en una frase. Sí, no va a haber un blue wave, una ola azul tan grande como la gente está prediciendo. Y me parece que eso tiene muy severas implicancias para la gobernabilidad en los próximos 2 años. Gracias a nuestros invitados, Robert Valencia, Eduardo Gamarra, María Teresa Romero y ustedes, por supuesto. Muchas gracias por estar en sintonía de Fuentes Confiables. Soy José Manuel Rodríguez, hoy por mi compañero Fernando del Rincón. Pásela bien.